Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por asistir a este conversatorio, mucho gusto, pues para las que no me conocían, Jefferson Huepa, mi compañero Cristian García, y en la noche de hoy tenemos la compañía de un gran personaje, es un colega de nosotros, administrador de empresas, dueño de su propia empresa, Daniel Moreno. Daniel, muy buenas noches, gracias por asistir a este conversatorio. Muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, Daniel, gracias a Dios. Ah, bueno. Bueno, Daniel, cuéntenos un poquito más de usted. ¿Quién es Daniel Eh, Moreno y qué hace su empresa? Pues yo tengo mi empresa, mi almacén de ropa y calzado en la ciudad de Girardot desde hace varios años. Eh, es un negocio familiar que llevo ya varios años manejando y administrando. Y, y bueno, pues en ese tiempo que llevo al mando de todo lo que se refiere al día a día del almacén, pues como muchos otros también pasé por los perjuicios de la pandemia y cómo pues nos afectó gravemente a todos los que no estábamos preparados para eso. Ok, Listo, listo. Daniel. Pues el tema de hoy es pandemia y pospandemia. Cuéntenos, Daniel, pues, cómo usted vivió la pandemia, usted como administrador, cómo la afectó a su negocio y sobre todo lo más importante que pues es lo que nos interesa en este momento es también saber usted como administrador cómo hizo para pues que su negocio no se fuera a la quiebra, para sostenerse durante la pandemia que pues para todos fue una época difícil. Sí, pues como les decía, el tema de la pandemia nos cogió a muchos por sorpresa. Nadie estaba, yo creo que nadie o casi nadie estaba preparado para un evento de tal magnitud. Y, y pues en el caso nuestro de comercio al detal, pues nos vimos muy afectados por, no solo por la incertidumbre obvia que generó, y esa incertidumbre genera temor, miedo, que la gente se apriete los bolsillos, de que deje de gastar, que pues eso no nos conviene, sino también por los protocolos que cada uno de los gobiernos tomó, gobiernos locales. En nuestro caso, pues la alcaldía tomó unos protocolos para prevenir los contagios por medio del cierre de los locales comerciales. Entonces, pues de ninguna manera pudimos atender al público y eso afectó gravemente los ingresos habituales del almacén. Eh, como les dije, pues no estábamos preparados, pero pues afortunadamente no habían una gran cantidad de gastos fijos, como me imagino que otros colegas sí habrán tenido, por ejemplo, empleados, una nómina muy grande, que pues habrá desestabilizado a más de uno. Y en general, pues creo que una austeridad que siempre hemos manejado, con o sin pandemia, ayudó a podernos sostener en esa época de tanta dificultad, mientras podíamos retomar nuestras labores habituales de venta. Aún así, pues ya cuando terminó como tal la cuarentena, no fue fácil retomar porque a pesar de la tradición que tiene el negocio es esto, pues tocaba volver a permitir que la gente tuviera la confianza para, para perder el miedo al salir a la calle, a no contagiarse y pues también tener los protocolos de salubridad que exigían, ¿no? Entonces esos eran pequeños obstáculos que no permitían eh, hacer uh, no permitían hacer que se retomaran la rutina de ventas habitual, pero poco a poco, pues aguantando muchísimo, eh, pues ya se han ido normalizando las cosas y podemos decir que se superó junto con otros colegas del sector de comercio que también pudimos sobrepasar ese percance tan grande. Y lastimosamente, pues hubo unos que si no lo soportaron y tuvieron que cerrar y dejar de funcionar. Bueno, yo de mi experiencia, estaba recién montando un negocio, estaba con un socio
Estábamos montando pues el bar donde ahorita está situado. Lo montamos como los primeros 4 meses antes de la pandemia. Estaba creciendo, estaba siendo un éxito. Digamos que la pandemia me afectó como tal en el sentido de que el negocio tuvo que quebrar, pero a la vez para mí fue un salto para poder coger el negocio propio, ya que pues a las dos, a él como a mí como socios nos afectó directamente y no pudimos, él no pudo seguir y yo por mi parte hice, como dice, hice todo para sobrevivir en ese momento. Como teníamos un inventario siempre bastante, entonces en ese momento se dieron las cavas. Entonces yo tenía mi moto y cogí y empecé a llenar, vender las canastas vender las cervezas por canastas o metidas en cavas, hacer domicilios, todo para aún mantener el negocio como tal. No sé, Jefferson, qué hizo en su pandemia. No, pues a mí, gracias a Dios, pandemia me cogió, pues como a todos, de improviso, pero pues gracias a Dios, gracias a unos ahorros, en ese entonces pues yo tenía también trabajo, pero pues por razones, obviamente todos salimos y pues también me logré mantener pues con la liquidación que también me dieron del trabajo y ahorros. Obviamente el dinero no alcanza siempre para todo y pues la pandemia siempre fue larguita. Ya pues con el tiempo, obviamente, yo vivo con mi mamá empezamos, por ejemplo, a vender arepas, mi mamá es pastelera, entonces que buñuelos, que pan de yucas, con mi hermano también, entonces en ese entonces pues no se podía salir, pero solamente podía salir los que tuvieran carnet de domiciliarios. Entonces en ese entonces yo estaba estudiando diseño gráfico, me inventé unos carnetcitos y pues con eso era que se podía entregar las cosas. Yo Bueno, Daniel, quiero, otra pregunta. Sí, señor. me gustaría hacer un apunte al respecto. Dos cositas a tocar. Uno, que pues el tema de la pandemia, más allá de solamente cómo nos afectó económicamente a todos, a mí como independiente por medio de no tener ingresos de ventas, a usted como empleado pues no tener el ingreso de su salario. eh, Creo que también pues lo más grave fue la afectación emocional y anímica de las personas, ¿no? Y eso fue algo que también fue difícil lograr recuperar cuando ya las cosas estaban volviendo a tomar su rumbo habitual, que la gente volviera a tener esa tranquilidad y esa seguridad de no solo salir, sino de mierda, pues no, no, que no vaya a volver a pasar eso, ¿sí? Y lo otro, también me gustaría resaltar es el tema de la flexibilidad y como esa resiliencia, como comentaba el compañero, pues él vio una oportunidad en en esa dificultad que hubo con el tema de su negocio que tuvo que quebrar por el cierre, pues él vio una oportunidad y la aprovechó y se adaptó a ella y creo que eso es algo que los negocios, tanto los líderes o los que están a cargo de los negocios, deben hacer en momentos de gran dificultad como esas, estar con la mente preparada para poder tomar otro rumbo rápidamente y aprovechar esas oportunidades que a primera vista parecen grandes dificultades y grandes obstáculos. Pues creo que es algo que muy valioso para cualquier otra persona que tenga su propia empresa o su propio negocio. Buen Sí, aporte. señor, tiene toda la razón. Gracias por ese apunte. Y pues teniendo en cuenta eso que nos acaba de decir Daniel, una pregunta. Teniendo en cuenta lo que pasamos por pandemia, ¿usted en este momento tiene un plan de contingencia en caso tal de que llegara a haber otra pandemia? Pues ayer o hace unos años fue pandemia, mañana puede ser otra cosa, ¿no? Puede ser una crisis económica, bueno, muchísimas cosas que pueden suceder que se salen de nuestras manos. Y pues no puedo decir que tengo un plan específico trazado, pero sí debido a eso, debido a ese inconveniente tan grande que hubo, sí se ha manejado primero pues poco a poco ir teniendo más austeridad para que los ingresos no se vean
desperdiciados o malgastados por cosas que pueden evitarse, por costos fijos que pueden evitarse. Y de pronto sí, de pronto no, un poco más prevenido, ¿no? Con el tema de los inventarios, a veces pues uno al no tener como una visión tan fatalista por delante como lo es una pandemia, pues uno dice, no, va a llegar diciembre, va a llegar tal temporada, llenémonos de mercancía que va a ser así. Y ya con eso, ya con un precedente como ese, ya uno se contiene un poco más y es más prudente. Y a la final me parece a mí que es algo más sensato, ¿no? Así de pronto se pueda perder una que otra venta, pues no va a haber un exceso de inventario que pueda que no se venda por una eventualidad como esa. Y ahorrar y tener precisamente, como dice unos fondos, un fondo de ahorro de emergencia. Es algo que lastimosamente no estamos muy acostumbrados a hacer, pero creo que con el tema del COVID, pues es una oportunidad para empezar a aplicarlo y empezar a manejarlo para cualquier cosa, porque igual pues nadie está exento de enfermarse, de tener un accidente, y pues como personas que manejan o manejamos una empresa, pues hay que estar preparados para ese tipo de eventualidades. Ok, entonces, según las propuestas que su merced nos da, primero, no sobreestoquearse, ¿es correcto? Ujú. Segundo, tener un pequeño ahorro o un fondo para ir guardando a planes a futuro, Como un colchón. para poder eso. Pues, muy buenas propuestas, la verdad. Si llegara a pasar otra pandemia, pues yo retomo lo que nuestro compañero Daniel dice. eh, desde la pospandemia como tal, desde cuando acataron la norma, o perdón, tumbaron la norma de que ya no había más pandemia, yo empecé a hacer pequeños ahorros a una cuenta, como unos CDTs para que vayan generando un poco de interés. También jugué un poco con el trading, empecé a hacerlo, pues no me fue en el momento a principio muy bien, pero sí generé algunos ingresos y empecé a guardar. No sé si Jefferson tiene alguna otra forma para si haya otra nueva pandemia o haya un pequeño, no sé. No, pues la verdad, la pandemia fue también algo de tomar conciencia. Pienso mucho que pues en los que la vivimos como tal, ya nos quedó la experiencia. Entonces todo se basa pues de la experiencia, ya sabemos que es muy importante, a pesar de que sea tan complicado, siempre tener un ahorro, ya sea pues que pueda hacer que yo no lo quiera otra pandemia o se nos presente algo, porque pues hace unos años fue una pandemia, esta vez puede ser otro tipo de cosas, como está la situación del país, uno nunca sabe en qué momento qué pueda pasar, entonces sí es mejor tener pues un ahorro y pues ya tenemos la experiencia y pues gracias a Dios sobrevivimos, eh, Pues pudimos por luchar ejemplo, contra la pandemia. perdón, le interrumpo un poco, de pronto ahorita ya no tenemos una pandemia, pero por ejemplo, a nivel nacional, aunque sé que pasa en otros países, pues tenemos el problema de la inflación, ¿no? Sí, Y claro. eso ha encarecido muchísimo el costo de vida, y para las personas no se les han subido los ingresos proporcionalmente. Por lo tanto, todos los que tenemos un negocio y vivimos del consumo de terceros, pues nos vemos afectados por eso, porque a nosotros se nos encarecen los productos y la gente tiene menos dinero para gastar. Entonces, también es una dificultad que se ha venido presentando casualmente post pandemia, unos altos índices de inflación frente a años anteriores o frente a décadas anteriores que no había sucedido eso. Bueno, Daniel, a usted después de la pandemia, ¿cómo funcionó su organización? ¿Mejoró, creció, decayó o siguió estable? Pues digamos que afortunadamente había una base de clientes muy sólida. No, pues por lo Ya que vemos está muy bien.
Bueno, pues aquí Actualmente está de reportando un maravilla. poquito para seguir al frente del cañón. No, no, Pero, ese pero perfecto. sí, sí, creo que afortunadamente, pues esa base de clientes que nos aprecian y que nos prefieren fue muy valiosa para el tema de cuando las cosas empezaron a normalizarse, porque la gente siguió prefiriéndonos, siguió yendo, buscándonos, esperando que volviéramos a tener las puertas abiertas para ellos. Y no me atrevo a decir que ha crecido eh, como por la dificultad que mencioné hace unos minutos del tema de la inflación y eso, cosas de orden nacional que nos ha afectado a todos, pero gracias a Dios pues sí nos hemos podido mantener, no puedo decir que hemos decrecido y con mucho, mucho esfuerzo, eso sí, hemos logrado mantener pues las expectativas de ingresos y de ventas que hemos buscado, pero eso sí, con muchísimo esfuerzo. Y bueno, en mi experiencia como tal, a mí la pandemia, como ya le reitero antes, fue bueno y a la vez fue malo. Malo en el sentido que pues me había afectado psicológicamente, tuve mucho estrés con mi familia, con todo eso, pero así mismo uno tiene que salir adelante y uno como administrador tiene que salir a flote y tener varios planes de contingencia para poder salir. Volví a montar mi negocio después de la pandemia o en la o entre la medio pandemia, como tal, mientras que estaban más permisos. En este momento, pues mi negocio está creciendo poco a poco. Como dices tú, Daniel, ha sido con mucho esfuerzo, pero ahí lo vamos sacando adelante. Jefferson, ¿qué fue? Sí, pues yo creo que pues, escuchando el dato de ustedes dos como tal es persistir y no desistir. Eh, pues nada, y ya nos quedó la experiencia de esta, pues no fue mala experiencia porque al final uno aprende y lo que no te mata te hace más fuerte como el cuento. Entonces, Pues pues sí, gracias a por Dios, ejemplo, pues, eso es una gran ventaja, fuera de chiste, pues sobrevivimos, ¿no? Que cosa literalmente, pues que no le sucedió a muchas personas y nada más eso es una oportunidad grandísima para seguir y mejorar en todo sí, sentido, no solo a nivel de negocio como lo estamos hablando ahora, sino pues en todos los ámbitos de la vida. efectivamente la pandemia no fue solamente algo económico, sino también, pues fue una pandemia, fue a nivel salud, muchas personas desgraciadamente no nos acompañan en este momento y pues eso es una victoria como tal, haber podido sobrevivir a esa pandemia y que gracias a Dios pues ya nos está yendo mucho mejor, de las experiencias se aprenden y nada, ahí vamos. Bueno, Daniel, cuéntanos un poco dónde te podemos encontrar por redes, por tu negocio, que nos muestres, para así hacerte acá un pequeño marketing para que las personas que nos van a mirar, pues, se acerquen Pues, a su... el negocio como tal es tradicionalmente conocido como almacén en boga para muchos de mi generación o generación anteriores que lo han conocido en la ciudad Sí. de Girardot. Ahora también pues tenemos otra razón social llamada Latinos Fit, que es más enfocada hacia, eh, hacia la línea deportiva, de ropa deportiva, artículos deportivos, accesorios. Estamos ubicados en la carrera décima 1233, al lado del almacén Toto. En redes sociales, pues aparecemos como @latinosfit en Facebook y en Instagram. Y pues ahí estamos listos y disponibles para servirles. Bueno, yo cuando vuelva, pero, pero pues ya siempre eh, esperando que lleguen para atenderlos lo mejor posible a todo el que esté interesado. Ah, listo. Muchas gracias, Daniel, Listo, Daniel, muchas gracias. De antemano, agradecerle enormemente pues por atendernos en este conversatorio. Sabemos que está pues disfrutando de sus vacaciones bien merecidas. Y pues nada, muchas gracias por contestar esta llamada, por colaborarnos con, enriqueciéndonos con bajo sus experiencias después de pandemia. No, muchísimas gracias por la invitación a ustedes y pues me alegra haberles podido colaborar en alguna forma con estos temas que tocamos. listo. Muchas gracias, Daniel. Un fuerte abrazo y que siga disfrutando sus merecidas vacaciones.
Por Muchísimas gracias, cierto, muchachos. muy buen paisaje.